Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. 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 Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 A él correrá el justo y levantado será. 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 Torre fuerte es el nombre del Señor. 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 Que no tengamos ningún temor
para poder hablar, para poder trabajar, para poder servir en aquello que el Señor nos ha dado. Buenas noches, estimados hermanos, el Señor les bendiga. Es para nosotros un privilegio de parte del Señor poder saludarles ahí donde usted se encuentra en su hogar, esperando que Dios le tenga con bien, le tenga con paz y que disfrutemos de la vida en Cristo que Él nos da. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor para que Él nos guíe en el tema de la meditación de su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias por poder acercarnos ante tu presencia y de poder acercarnos delante de ti, que tú has abierto, Señor, tu trono para nosotros, los hombres que éramos sin esperanza, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad, la dicha de ser tus hijos, Señor. Y de poder accesar ante tu trono a través de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. En esta noche, Señor, esperamos que sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos permita hablar, meditar en tu palabra, Señor. Quita todo aquello que estorbe, todo lo humano, Señor. Y sé tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que obre para edificación de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar un tema de lo que nos habla la segunda epístola de Timoteo, y es un tema que nos habla en relación a que debemos de usar el don que Dios nos ha dado. Por supuesto, tenemos aquí en la palabra del Señor un ejemplo muy claro de cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, porque definitivamente en algún momento, pues esto estaba de alguna manera apagándose. Y la palabra del Señor nos dice que 2 Timoteo en el capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Al leer la palabra del Señor, dice: te aconsejo que avives. Es decir, aquí la palabra del Señor nos habla bien claro. Cuando se enciende una llama y se mantiene, después de cierto tiempo, esa llama va bajando su intensidad. Y lo que nos interesa en esta noche es poder ver que cada uno de nosotros pueda mantenerse firme y en la disposición que de aquello que el Señor ha depositado en nosotros siga creciendo, siga desarrollándose y no que se estanque. Entonces aquí nosotros vemos que obviamente el don que Dios nos ha dado a cada uno es algo especial y que está dentro de nosotros para que lo desarrollemos. Ahora, ¿cómo se desarrolla el don? ¿Cómo nosotros desarrollamos aquello que el Señor nos ha dado? La palabra es muy clara también, lo vamos a ver más adelante, pero nosotros vamos a activarlo, es decir, si el Señor ya nos lo dio, lo vamos a poner en acción. No podemos dejar dormir esos dones que el Señor nos ha dado. Y en el capítulo
12 vemos una serie de dones que el Señor da a cada uno de sus hijos para edificación de su iglesia. Sin embargo, aquí en este caso, nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo hace referencia en relación a Timoteo. Y él dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y así, por supuesto, Dios ha dado dones específicos a cada uno. Y entonces la pregunta es, ¿estamos vivos o el don está con una llama permanente? ¿Estamos activándolo? ¿Estamos trabajando en lo que el Señor nos ha dado? ¿O sencillamente está detenido y hay que avivarlo? Entonces, ¿cómo desarrollar ese don? Es únicamente activándolo. En un español claro podemos decir que lo debemos de usar. Al hacer uso de los dones que el Señor nos ha dado, por supuesto, vamos a ir desarrollándolo. Es la manera en que el Señor nos permite hacerlo. Los dones de Dios son una expresión inmerecida, es un regalo que de parte del Señor denota bondad. Y lo que la palabra nos está diciendo es que prácticamente Él nos ha dado dones y que nosotros lo debemos de avivar porque cada uno de nosotros tiene algo que el Señor le ha regalado. Y por supuesto, para seguir de acuerdo al versículo, nos da la idea de que aquí, que el fuego se está extinguiendo y que el fuego está a punto de apagarse. Se debe de reavivar ese fuego que está a punto de apagarse. Se debe de despertar o se debe de restaurar, se debe de examinar qué es lo que está sucediendo. En el caso de Timoteo no es posible saberlo o determinar de qué don se trata. Sin embargo, es posible que era poder ser un poco tímido y que debería de tomar la autoridad de pastor o maestro que le permitiera liderar en aquel momento a la iglesia. En su infancia Timoteo había recibido esta enseñanza de las Escrituras. Usted se ha leído, ahí la palabra del Señor nos enseña que fue instruido por su madre y por su abuela. Entonces, eso lo tenía él adentro, es decir, en su espíritu, en su corazón, en su mente. Y esa palabra debía de ser en algún momento activada para que diera el fruto precisamente que el Señor desea que cada uno de nosotros nos da. Es decir, cuando nosotros sembramos un árbol de lo que sea, si es de manzana, si es de naranja, de cualquier fruta, lo sembramos porque esperamos obtener una fruta del árbol que hemos sembrado. Entonces el Señor ha capacitado con sus dones a la iglesia y por eso se hace necesario que nosotros podamos activar en lo que Dios ha regalado a cada uno para ponerlo en práctica y edificar a su iglesia. La palabra del Señor nos sigue diciendo ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego también tenemos en Timoteo en el capítulo 1 y versículo 18, este mandamiento, hijo, Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, aquí la misma palabra nos habla de que Timoteo debe de militar en aquello que se le ha asignado. Timoteo había sido llamado por el Señor para un servicio determinado,
Pablo y Timoteo saben exactamente de lo que están hablando y a qué se refiere, y cuando les habla aquí en relación a la profecía, porque ellos estaban presentes en el lugar donde se realizó esta actividad. Pablo estaba consciente que se le había encomendado la tarea asignada a Timoteo. Entonces, es una preocupación de parte de Pablo de ver aquella llama encendida en aquel joven que no tenía mucha experiencia, pero que sí había un potencial, porque si nosotros volvemos a leer en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, si el Señor nos ha dado un don, no debemos de tener ninguna timidez y de ir a Él si fuese lo contrario. Si nosotros tenemos alguna situación de temor, de timidez, debemos de ir a Él para que sea realmente el Señor el que nos haga a través de su Espíritu, como dice aquí, que nos levante, que nos reavive, que no tengamos ningún temor para poder hablar, para poder trabajar, para poder servir en aquello que el Señor nos ha dado. Nosotros debemos de estar dispuestos a poder trabajar y a servir al Señor con aquello que el Señor nos ha dado. Entonces, la llama debe de mantenerse encendida. En 1 Corintios, en el versículo 16, capítulo 16, versículos 10 y 11 nos dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Aquí vemos el trabajo, el servicio que hacía Timoteo con el apóstol Pablo. Es decir, trabajaba directamente con él en el servicio. Y obviamente para el apóstol Pablo le era útil. La palabra del Señor nos enseña que Pablo tenía un cariño especial a Timoteo porque era de mucho apoyo para su ministerio. Lo acompañaba en sus viajes, compartía sus trabajos. Fue, sin duda, un gran colaborador para el apóstol. Ahora el punto es, aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se preocupó por la vida del joven Timoteo. Que aquello que el Señor había depositado diera el fruto, que esa llama se mantuviera encendida, porque por alguna razón Pablo se lo está mencionando. Entonces nosotros debemos de estar claros que lo que nosotros tenemos es dado por Dios y que no lo debemos de descuidar, sino que al contrario, debe de arder esa llama. Debemos de ponerle más leños para que esa llama arda y se mantenga ardiendo constantemente. Debemos de tener el cuidado de que no se vaya extinguiendo. Nosotros debemos de revisar nuestra vida, cómo estamos realmente en lo que Dios nos ha dado, estamos activos, hacemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, o la reflexión de esta noche es que nosotros nos demos cuenta cómo vamos en el camino. En estos 2 años de pandemia, podemos decir que hemos aprendido mucho, porque hemos estado en casa, porque
algunas actividades pudieron cancelarse debido a este problema. Sin embargo, no nos debemos de quedar inactivos, sino que todo lo contrario, debemos de retomar algunas acciones para poder estar en el mismo contacto, de poder seguir sirviendo al Señor, porque sí se puede de alguna manera. Si bien es cierto, las iglesias, algunas aún están cerradas, pero no necesariamente que nosotros nos quedemos de brazos cruzados en casa, sino que nosotros debemos de ver qué es lo que podemos hacer para el reino de los cielos. Nosotros debemos de activar en aquello que el Señor nos ha dado y que definitivamente es algo a lo que le debemos de dar prioridad. En estos 2 años podemos ver también que hubieron muchas cosas que no se hacían anteriormente, pero que hoy nosotros tenemos que despertar a la realidad y de ver que debemos de hacer algunas actividades. Por ejemplo, nosotros sabemos que las actividades con los niños está de alguna manera restringida. ¿Cómo llegar a ellos? Los mismos maestros se han tenido que preparar. Los maestros han tenido que tomar tal vez alguna clase para poder aplicar la tecnología actual y que los niños puedan también poder manejar aquellos teléfonos, aquellas tablets, para poder ver las actividades de la iglesia. Es decir, los mismos maestros no tenían este tipo de experiencia y si la tenían, es decir, de manejar y de poder hacer algunas cosas con el equipo que hoy tenemos, nos debemos de actualizar. Los mismos maestros tuvieron que diseñar algo diferente para poder llegar hasta aquellos niños que no pueden llegar o asistir a la iglesia. Entonces, esto es una necesidad, esto es algo que nosotros mismos tenemos que ver cómo rompemos el diario vivir y no sencillamente decir no se puede por varias razones y que nosotros mismos podamos apagar esa actividad. Hoy nos damos cuenta que la escuela dominical ha estado activa todos los fines de semana, no con lo que ya regularmente vienen haciendo, sino que con las actividades que se hacen presencialmente directamente en los hogares. Es decir, ellos pudieron o hacían tal vez algunas actividades de visita, pero no necesariamente como lo están haciendo hoy en día, domingo tras domingo. Ellos están llegando a los hogares y por supuesto la reacción de aquellos niños que no han podido llegar a la iglesia es alegre, es decir, ustedes lo pueden ver en las fotografías, en los videos que ha subido nuestro hermano Mario Castillo, y ustedes pueden ver ahí las actividades del fin de semana. Es decir, los maestros no se quedaron inactivos porque no se pueden reunir en la iglesia. La idea del Señor es que nosotros podamos encontrarle ese lado o esa forma de cómo poder trabajar, de cómo nosotros tener iniciativa para el reino de los cielos. No es tanto que digamos no puedo o no me dejaron, sino que nosotros debemos de ser personas activas y que trabajemos para la obra del Señor. Nosotros podemos ir ahí al libro de los Jueces y de poder ver algo especial que nos dice en relación a Gedeón. Aquí la palabra del Señor nos dice en el capítulo 6, del versículo 13 al 16. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros,
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Asimismo, por supuesto, no vamos a poder hacer nada. Nosotros sin el Señor no somos nada. Pero si el Señor nos ha llamado, si el Señor ha puesto un don en cada uno de nosotros, es diferente, porque aquí la palabra del Señor nos está hablando la forma y la manera como Gedeón lo ve. Él dice en el versículo 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y luego un pensamiento normal que siempre viene, dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. No tiene nada que ver lo que el Señor le está diciendo en respuesta de lo que está hablando Gedeón. Sin embargo, el Señor conoce nuestra naturaleza y que precisamente como humanos pensamos y ponemos una serie de obstáculos para no poder llevar a cabo aquello que el Señor nos da. Por eso vemos que el versículo 16, el Señor lo respalda y le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Si el Señor ya le había dado el mandato, y es en el caso nuestro, si el Señor ya nos dio un don, debemos de activarlo. Ahora, ¿cómo iba a obtener Gedeón la victoria? Era preparándose, creyéndole al Señor y salir. Todos conocemos la historia muy bien, que fue con una gran cantidad de personas que iba a ir a la guerra. Sin embargo, nosotros al leerlo nos damos cuenta que es el Señor el que pelea por nosotros. Si el Señor le había enviado, ya Él únicamente debería de haber descansado en la palabra del Señor que le había dado. Pero no es solo Gedeón al que le sucede eso, sino que también a nosotros. Nosotros cuando vemos que tenemos que realizar algo, que tenemos que tomar una decisión, nosotros a veces también estamos en la misma posición y no accionamos. Y lo que el Señor quiere es que accionemos, que nosotros pongamos en práctica aquello que el Señor nos ha dado. El hecho de ponerlo en práctica es cuando nosotros vamos a ver el desarrollo, el crecimiento de aquel don que el Señor nos ha dado. Va a ir creciendo, vamos a ir teniendo una experiencia diferente, porque el Señor ya lo ha dicho en su palabra. Nosotros debemos de tener muy claro que si el llamamiento lo ha hecho el Señor y que el Señor nos ha dado precisamente estos dones para fortalecer a su pueblo, para edificarnos, nosotros debemos de creerle al Señor y de creer esta palabra. Nosotros por sí mismos no haremos nada, pero si nosotros confiamos, como el Señor nos dice aquí en esta palabra, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La palabra del Señor, cuando la leemos, nos da siempre una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. El Señor siempre está ahí con nosotros. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. Entonces no importa el lugar, no importa la decisión que nosotros tomemos, porque Dios va a estar ahí. Y en ese momento no debemos de decir no puedo, sino que todo lo contrario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno de los creyentes debemos de confiar en la palabra del Señor, que sí se puede. Y si Él nos ha llamado y si Él está con nosotros, vamos a vencer, vamos a lograrlo y vamos a edificar, en este caso que estamos hablando de los dones, al pueblo de Cristo, ser de edificación para su pueblo y para nuestros hermanos. Entonces, el punto es, no debemos dejar que ese don se apague. Debemos de avivarlo, debemos de trabajar, debemos de accionar para que eso se vaya fortaleciendo. A algunas personas que no alcanzan ese propósito puede ser por culpa nuestra y el resultado es que nos trae frustración. Y es algo a lo que le debemos de poner atención, porque nosotros debemos de revisar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro trabajo delante de Él. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos poniendo en práctica lo que Él nos ha dado o está dormido? Depende de nosotros el que la llama sea reavivada. Nosotros debemos de trabajar, nosotros debemos de poner empeño a aquello que el Señor nos ha dado para que eso se vaya desarrollando de una mejor manera. Podemos ver ahí en Hebreos en el capítulo 5 y versículo 14 que dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, la palabra del Señor dice que por el uso, en la medida que nosotros practiquemos y desarrollemos aquello que el Señor nos ha dado, vamos a fortalecer ese don. Ese don va a ir dando fruto y mucho más fruto, porque estamos accionando, estamos activando, estamos trabajando en aquello que el Señor nos da. Y por supuesto, debemos de tener claro que el Señor estará con nosotros. Debemos de tener claro que el Señor nos ayudará para poder crecer en Él, para poder dar gloria a su nombre. El practicarlo, por supuesto, es algo que nosotros vamos a ir experimentando y nos va a dar madurez, así como dice el versículo. El tiempo pasa muy rápido y debemos de aprovecharlo, porque hoy en día podemos ver en el caso mío, prácticamente nuestros hijos se hicieron grandes y obviamente nosotros también nos estamos haciendo mayores cada día. Entonces, podemos pensar en el ayer, pero también nos damos cuenta que pasó y la palabra del Señor nos lo dice. Que hoy por la mañana nosotros salimos y puede haber algo de niebla, pero en un instante esa niebla desaparece. Así es la vida y vale la pena que nosotros reaccionemos a los dones que Él ha depositado en nosotros, que trabajemos, que los activemos para gloria de su nombre. La palabra del Señor es muy importante que nosotros la podamos leer para ponerla en práctica. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es una declaración muy importante acerca de Dios. Dice que Dios da dones y que cuando Él da un don, Él no cambia de parecer.
Lo que Dios ha invertido en ti, todos lo sabemos. No solo nos amó, se entregó por nosotros. Y aparte de todo eso, disfrutamos de las bendiciones de Dios constantemente porque dependemos de Él. ¿Cómo nosotros usamos aquello que el Señor nos ha dado? Lo que el Señor ha invertido en nosotros únicamente es por amor, porque nos ama y que verdaderamente también debemos de trabajar para Él, porque nosotros somos colaboradores de Dios en esta labranza. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos participantes también de este trabajo en su reino, que nos involucremos y que precisamente aquello que el Señor ha puesto en nosotros continúe alumbrando, que siga desarrollándose y no que se estanque, que nosotros podamos examinar nuestra vida y que nosotros podamos darle gloria a Él, que lo que Él ha puesto en nosotros, en aquel día nosotros nos presentemos con Él y que verdaderamente podamos decirle que hemos servido en su reino. Nosotros debemos de conocer y saber que si estamos en el reino de los cielos y que si le buscamos, que sea Él glorificado, que nuestra vida continúe en este mundo siendo esforzada para poder darle gloria a nuestro Señor. Si Él ha invertido mucho en nosotros, es lo menos que podemos hacer para Él. Nosotros debemos de activar esos dones, debemos de ver que estemos trabajando para su gloria. Si por alguna razón hemos dejado de que ese don se estanque, Dios realmente está en la disposición de poder hacer que las cosas cambien. Todos hemos visto que hay hermanos que pueden tocar un instrumento, que pueden también cantar, y precisamente esos dones pueden ser que por alguna razón estén apagados. Que aquella persona, que aquel hermano que cantaba, hoy realmente esté otra vez sentado ahí en la iglesia, que esté apagado. Pero eso hay que reavivarlo. Aquel hermano que posiblemente tocaba un instrumento, también esté sentado. Es necesario que revisemos nuestra vida y que podamos activar esos dones que el Señor nos ha dado. Leemos ahí en Nehemías 4:6 que la palabra del Señor nos dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, por difícil que fuera la situación, ellos se esforzaron y tuvieron el ánimo para poder trabajar. Obviamente Nehemías estaba al frente y también tenía el respaldo del Señor para poder llevar a cabo la edificación de aquel muro. Sin embargo, nosotros no debemos de hacer caso a terceros o lo que digan, porque también podemos leer ahí en Nehemías, en el capítulo 4 y versículo 3, que dice lo siguiente: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, subirá una zorra y lo derribará. Esto sencillamente era algo para que los desanimara. Sin embargo, ellos no estaban para escuchar a aquel hombre y de hacerle caso a aquellas palabras. Nosotros podemos ver aquí que realmente el muro llegó hasta donde ellos querían construir. Y es precisamente nosotros tenemos que trabajar para que ese don que el Señor nos ha dado siga desarrollándose, siga creciendo y que nosotros no apaguemos ese don. Nosotros tenemos que ver que la persona o las personas pueden estar hablando y diciendo: no lo vas a lograr, esto no funciona.
no te van a poner atención. Pero si nosotros no hacemos caso de ese tipo de palabras, realmente vamos a ejercitar lo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de ejercitarlo para poder ver que definitivamente sí hay un desarrollo y un crecimiento, no porque nosotros lo digamos, sino que porque Dios lo ha dado. Y si Dios lo dio, esa persona va a glorificar el nombre del Señor. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado, trabajemos en lo que ya tenemos. Que la gloria de Dios se derrame a través de esos dones que Dios ha dado a su iglesia. Luego, el versículo 7, la palabra del Señor también nos dice lo siguiente, segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Dios ha dado a sus hijos, lo comunica a través de su espíritu. Cualquier sentimiento contrario que tenga el creyente no es de Dios, limita únicamente la acción al servicio. Nosotros debemos de tener plena confianza, plena seguridad para que Dios sea glorificado. Nosotros debemos de poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Es un compromiso suyo y mío de poder activar, de poder trabajar en lo que Dios nos ha dado. El don divino no es pereza, no es timidez, eso no procede de la palabra. La palabra temor y cobardía tiene la misma razón y nos dice el significado en griego, que también es timidez y terror. En el creyente no debería o no debe de caber el miedo, porque Dios es el que ha dado el don. Entonces debemos de descansar en el Señor y de creer lo que su palabra dice. En 1 Corintios 12 nos habla de los dones y la forma que estos operan. En el capítulo 12 y versículo 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si avanzamos al versículo 11 también nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu del Señor es el que nos regala esos dones. Entonces, el origen de todo don perfecto y de toda buena dádiva es de Dios. Quiere decir que su procedencia es celestial. Dios siempre está en la disposición de dar lo mejor para sus hijos. Los dones se presentan aquí, que vienen de la presencia de Dios, del cielo hacia la tierra. Usted y yo hemos recibido dones especiales. Utilicémoslos en el reino de los cielos. Pongámoslos en práctica. Revisemos nuestra vida y veamos que esos dones, si están activos, pues sigamos trabajando. Pero si están detenidos por alguna razón, digámosle al Señor y vayamos con Él que avive ese don que Él nos ha dado. El Señor les bendiga en esta noche, que descansen y que tengan un dulce sueño. Bendiciones. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.